Hola, voy a hacer este pequeño video para explicar más o menos la idea geométrica de la definición de convexidad, ¿ya? Ya, bueno, partimos con la definición. La definición de convexidad nos entrega una función de Rn. En general no se necesita que sea de Rn, sino que puede ser como que el dominio sea convexo, con eso basta, ¿ya? Y la definición nos dice que f va a ser una función convexa, ¿ya? Si para todo x, y en el dominio, y para todo lambda en el intervalo 0, 1 cerrado, entonces f de lambda por x más 1 menos lambda por y tiene que ser menor o igual a lambda por f de x más 1 menos lambda por f de y. Ya. Y para entender la definición de esta desigualdad que nosotros tenemos acá, hay que entender, yo creo que dos cosas. Primero, como qué significa la desigualdad, y segundo, qué significa esto que nosotros vamos a escribir adentro de la función y que va a ser más o menos lo mismo, pero evaluado en la función en el otro lado. ¿Ya? Si nosotros nos fijamos, x lambda más 1 menos lambda por y, lo único que representa esto es el tramo o la recta que existe entre x y y para los valores que yo tenga lambda entre 0 y 1. Porque si ustedes se fijan, si ustedes piensan en lambda igual a 1, o sea, se les va a ir el i a 0 y les va a quedar x, o sea, aquí van a estar el lambda igual a 1. Y si ustedes piensan en lambda igual a 0, se les va a ir el x y les va a quedar exactamente el y. O sea, al final, esto que está acá, x lambda por x más 1 menos lambda por y, es básicamente una parametrización del tramo entre x e y. Simplemente eso. Entonces, si nosotros pensamos, ¿qué va a significar f de lambda x más 1 menos lambda por y? Va a ser básicamente todo este tramo que yo tengo acá. O sea, yo estoy evaluando todo ese tramo, todos los posibles como preimágenes que hay dentro de ese tramo. Ya, pues entonces si nosotros pensamos, nuestra función va a ser convexa, no sé, algo así. Ya, esto va a ser f. Aquí estamos en el caso n igual 1, ya, como que si estuviésemos de una función de Rn, de R a R. Y eso. ¿Y qué va a pasar con f de x? Va a estar acá. Y f de y va a estar aquí, ¿cierto? Este va a ser f de x, ¿cierto? Y esto va a ser f de y. Ya, listo. Entonces, la idea de esto es que nosotros notemos que si nosotros pensamos en qué va a ser lambda por f de x más 1 menos lambda por f de y, es básicamente lo mismo, pero con los puntos f de x y f de y, que va a ser esta línea que yo voy a tener acá. Esta línea azul que, si nos fijamos, está sobre la función, que esa es como la idea del dibujo. Eso, algo así. Y la función va acá. Ya, pues. Entonces al final la idea es esta, como que lo que nosotros queremos es que ese tramo, esa línea recta que une f de x con f de y, quede siempre sobre la imagen del posible punto que yo tenga acá. ¿Ya? Entonces, como que la línea, la función en ese punto va a representar lo de la izquierda y ese tiene que quedar siempre por debajo de lo que está a la derecha. Y esa es más o menos la idea geométrica de la definición de convexidad. Eso.